Hay peticiones que parecen amables, inocentes, incluso generosas, pero esconden algo mucho más profundo, una forma sutil de manipulación. ¿Te has sentido agotado después de decir sí? Hoy, desde la mirada de Carl Jung, descubrirás 5 tipos de pedidos que nunca deberías aceptar. A lo largo de nuestra vida recibimos incontables peticiones, favores, ayudas, compromisos, sacrificios. Muchas de ellas nacen del afecto genuino, pero otras no tanto. Algunas peticiones, aunque disfrazadas de cortesía o necesidad, en realidad funcionan como anclas emocionales que nos atan, nos drenan y nos desvían de nuestro camino interior. Carl Jung dedicó boa parte de su obra a explorar cómo las dinámicas inconscientes moldean nuestras relaciones. Según él, gran parte de lo que aceptamos sin cuestionar proviene de complejos psíquicos, de sombras no reconocidas y de proyecciones que otros depositan en nosotros o que nosotros aceptamos por miedo al rechazo. Imagina una situación en la que alguien te pide constantemente que lo acompañes emocionalmente, que cargues con sus decisiones, que seas su sostén incondicional. ¿Dónde termina el apoyo legítimo y comienza el abuso emocional? La línea, aunque sutil, existe, y cruzarla tiene un precio alto: tu energía, tu identidad, tu paz, la sombra, ese aspecto inconsciente de la personalidad del que Jung tanto hablaba. También actúa en estos intercambios. Muchas veces, lo que el otro nos pide no es lo que realmente necesita, sino una forma inconsciente de evitar enfrentarse con su propio dolor, culpa o responsabilidad. Este video no es una invitación a desconfiar de todos, sino a observar con claridad, a reconocer cuando un pedido es un acto de amor y cuando es un mecanismo para que cargues con lo que no te pertenece. En los próximos minutos te voy a mostrar 5 tipos de peticiones que, según la psicología profunda de Jung, pueden parecer pequeñas, pero tienen el poder de desestabilizar tu vida desde dentro. Muchas de estas peticiones peligrosas no llegan con malas intenciones explícitas. Al contrario, suelen venir envueltas en afecto, urgencia o vulnerabilidad. Pueden venir de un padre, una pareja, un amigo cercano. Personas que amamos y que muchas veces, sin darse cuenta, proyectan sobre nosotros sus carencias, sus miedos o su incapacidad de sostenerse emocionalmente. La mente humana busca equilibrio, pero no siempre lo hace de forma consciente. Y aquí es donde entran estas peticiones. Son intentos, a veces desesperados, de restaurar un orden interno usando la energía de otro. Jung lo llamaría una compensación inconsciente, un intento de equilibrar lo que no se puede sostener dentro del propio psiquismo. Estas 5 formas de petición que veremos no son simplemente molestas o cansadoras. Son en realidad mecanismos psíquicos que, si se repiten, pueden erosionar lentamente tu identidad, alejarte de tu verdadero camino y perpetuar relaciones profundamente desbalanceadas. En esencia, todas ellas tienen algo en común. Piden que sacrifiques partes esenciales de ti mismo para satisfacer una necesidad ajena. Ahora que tienes el marco general, vamos a explorarlas una por una, no desde la teoría, sino desde la experiencia vivida. Te invito a observar si, en algún momento, tú también las has recibido, o incluso, sin darte cuenta, las has hecho. Comenzamos con la primera, una de las más comunes y difíciles de detectar, cuando te piden que asumas responsabilidades que no te corresponden. Primera petición: asumir responsabilidades que no te corresponden. Pocas cosas generan tanto desgaste emocional como cargar con lo que no es tuyo. Y sin embargo, muchas veces lo hacemos sin siquiera notarlo.
Nos volvemos responsables de la felicidad ajena, del equilibrio emocional de otros, de decisiones que ni siquiera tomamos. Como si fuéramos los únicos capaces de sostener todo. Carl Jung hablaba del complejo del Salvador, como una distorsión del yo que surge cuando una persona se identifica inconscientemente con la necesidad de redimir, rescatar o solucionar los conflictos de los demás. Este patrón no solo agota, también impide el crecimiento del otro, al robarle la oportunidad de enfrentar su propio proceso. Un ejemplo común: un hijo que se siente responsable de la tristeza de su madre. Cada vez que ella se muestra decaída, él siente que debe animarla, estar presente, hacer todo lo posible para que ella no sufra. Ese niño, ahora adulto, repite ese patrón con su pareja, sus amigos, incluso en el trabajo. Siempre disponible, siempre resolviendo, siempre agotado. Asumir responsabilidades que no nos pertenecen es una forma de traicionarnos, porque en el fondo, mientras cuidamos de todos, ¿quién cuida de nosotros? Jung diría que aceptar esa carga externa es también una forma de evasión. Evitamos mirar hacia adentro, hacia nuestras propias heridas, enfocándonos en el dolor ajeno. Nos sentimos útiles, necesitados, validados, pero ese tipo de validación es adictiva y peligrosa. Aquí van algunas señales de que estás atrapado en este tipo de petición. Te sientes culpable si no ayudas, aunque estés agotado. Te molesta que otros no hagan su parte, pero no sabes cómo soltar. Crees que si no lo haces tú, todo saldrá mal. Las personas a tu alrededor se han acostumbrado a que seas quien soluciona todo. Y lo más importante, ya ni siquiera te preguntas si quieres hacerlo. Solo respondes automáticamente al pedido, como si fuera una obligación moral, pero no lo es. La vida te pertenece, tu energía también. Decir, no puedo con esto, no es egoísmo, es madurez emocional. Aprender a devolver lo que no es tuyo, emociones, decisiones, cargas, es parte esencial del proceso de individuación, ese camino hacia la autenticidad que Jung tanto defendía. Recuerda, no estás aquí para cargar el mundo en los hombros. Estás aquí para descubrir quién eres y vivir en coherencia con tu verdad. Así que la próxima vez que alguien te pida que asumas una responsabilidad que claramente no es tuya, como mediar en decisiones que no tomaste, resolver emociones que no provocaste, sostener dramas que no te corresponden, detente. Respira y pregúntate, ¿estoy ayudando o me estoy traicionando? Solo desde esa conciencia es posible establecer un límite firme, un límite que no nace del rechazo, sino del respeto, hacia ti y hacia el otro, que también necesita hacerse cargo de su propio camino. Y así, con claridad y compasión, empezamos a soltar la carga que nunca debimos llevar. Segunda petición: pedidos constantes de recursos sin justificación real. Después de soltar las responsabilidades que no son tuyas, aparece otro tipo de petición, más sutil pero igual de drenante: los pedidos constantes de recursos. No hablamos solo de dinero, hablamos de tu tiempo, tu atención, tu energía emocional. Y lo más peligroso, cuando esos recursos se piden sin una justificación real, sin reciprocidad o sin conciencia. Este patrón aparece en relaciones desequilibradas, donde uno da y el otro simplemente espera. No se trata de un favor puntual o de un momento de necesidad genuina. Se trata de una dinámica repetitiva en la que una persona se acostumbra a que tú seas su fuente constante de abastecimiento emocional, logístico o incluso material. Carl Jung advertía sobre lo que él llamaba relaciones de tipo vampírico, vínculos en los que una persona succiona la energía vital de otra, no por maldad consciente, sino porque no ha aprendido a autorregularse.
Estas personas, al no saber generar su propia fuerza interior, buscan desesperadamente que otros llenen su vacío. Y ahí estás tú, siempre disponible, siempre dando, sin darte cuenta de que estás entregando partes esenciales de ti. Puede ser el amigo que siempre necesita hablar de sus problemas, pero nunca te pregunta cómo estás tú. La pareja que espera que tú resuelvas sus temas prácticos sin ofrecer ayuda a cambio. El familiar que recurre a ti una y otra vez con excusas emocionales, pero sin intención de cambiar su situación. Todo eso tiene un precio. Cada vez que cedes un recurso, tu tiempo, tu dinero, tu escucha, tu presencia, sin una razón real ni un acuerdo saludable, estás drenando tu propia energía psíquica. Y como enseñaba Jung, cuando esa energía falta, el alma se fragmenta. Una pregunta clave para detectar este patrón es: siento que doy más de lo que recibo, pero tengo miedo de decirlo. El miedo a parecer egoísta es uno de los mayores obstáculos para establecer límites. Pero aquí hay una verdad que necesitamos integrar. Dar sin límites no es amor, es autoabandono. Y cuando damos por miedo, estamos negociando nuestra paz interior. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esta dinámica? Primero, observando con atención cuándo y cómo surgen estos pedidos. ¿Son urgentes o habituales? ¿Responden a una necesidad concreta o son parte de una rutina emocional? Segundo, preguntándote si esa entrega nace de tu voluntad o de una obligación inconsciente. Y tercero, reconociendo que no tienes que justificar tu no. No necesitas una gran excusa para preservar tus recursos. Basta con reconocer tu propio límite. Una frase poderosa que puedes tener presente es: no puedo darte eso en este momento, necesito cuidar de mí. Jung decía que el alma necesita contención, y eso incluye saber cuándo cerrar la puerta. Porque decir no desde la conciencia es en realidad un sí a ti mismo. Cuando eliges proteger tus recursos, estás restaurando tu integridad. Estás saliendo del lugar de proveedor eterno y entrando en un espacio de equilibrio, donde el dar y el recibir se armonizan, y así, paso a paso, recuperas tu energía, y con ella recuperas también tu dirección interior. Tercera petición: intervenir o mediar en conflictos ajenos. Después de haber explorado el desgaste que implica cargar con responsabilidades ajenas y entregar recursos sin sentido, llegamos a una de las trampas más comunes y sutiles en las relaciones humanas: la petición de intervenir o mediar en conflictos que no son tuyos. A simple vista, parece un acto de bondad. Alguien cercano te pide que hables con otra persona. Por él, que calmes las aguas, que expliques, que traduzcas, que suavices lo que él o ella no puede o no quiere enfrentar. Y tú, por afecto o por hábito, lo haces. Pero con el tiempo, ese rol de mediador se convierte en una prisión. Carl Jung hablaba del peligro de convertirse en el ego inflado, una identidad que se construye desde la idea de ser el puente, el que entiende a todos, el que puede equilibrar lo que los demás no logran por sí mismos. Pero detrás de esa aparente virtud se esconde algo más profundo: la desconexión de uno mismo. Intervenir en conflictos ajenos nos aleja de nuestro propio centro. Nos atrapa en dinámicas que no podemos controlar y cuyos resultados no dependen de nosotros. Peor aún, muchas veces terminamos siendo el blanco de las frustraciones de ambos lados. El resultado: agotamiento, resentimiento y confusión. Este tipo de petición suele venir acompañada de frases como: habla tú con él, a ti te escucha. Dile tú lo que yo no me atrevo. Tú que tienes más tacto, explícale mi punto de vista. Detrás de cada una de esas frases hay una renuncia.
La otra persona está renunciando a su propio poder de enfrentar el conflicto y transfiriéndotelo. Pero cuando tú aceptas ese papel, estás reforzando su evasión y sacrificando tu paz. Y lo más complejo, muchas veces lo haces porque inconscientemente te sientes responsable de la armonía del entorno. Este patrón puede haberse instalado en la infancia, especialmente en familias donde uno de los hijos se convierte en el pacificador entre padres en conflicto. Esa figura infantil crece creyendo que su rol es mantener la paz a toda costa, incluso a costa de sí mismo. Jung diría que aquí actúa un arquetipo del mediador sacrificial, una figura que parece noble, pero que, en el fondo, no vive para sí, sino para mantener un falso equilibrio. ¿Cómo salir de este patrón? Primero, reconociendo que no eres responsable de las relaciones ajenas. Segundo, entendiendo que cada persona tiene el derecho y el deber de enfrentar sus propios conflictos. Y tercero, aprendiendo a decir con firmeza, prefiero no involucrarme. Es algo que deben resolver entre ustedes. Al principio puede que te sientas culpable, puedes creer que estás abandonando al otro, pero no es así. Estás devolviendo a cada persona la posibilidad de hacerse cargo de sus propios vínculos. Estás honrando su capacidad de madurar emocionalmente. Además, cuando te mantienes al margen de esos conflictos, proteges tu energía, tu neutralidad, tu integridad. Y poco a poco, las personas dejan de verte como un puente para sus evasiones y comienzan a verte como alguien con claridad y límites sanos. Esa es la verdadera influencia. Ahora que ya aprendimos a no asumir cargas, a cuidar nuestros recursos y a no ser rehenes de conflictos ajenos, llegamos a un tipo de pedido aún más profundo y más peligroso, el pedido de que cambies tu propia esencia para agradar o encajar. Cuarta petición, cambiar tu esencia para agradar. Al llegar a este punto, es probable que ya te hayas visto en más de una situación parecida, pero ahora entramos en un terreno aún más profundo, cuando alguien te pide, directa o sutilmente, que modifiques tu esencia, que te adaptes, que te transformes para encajar en sus expectativas, en su mundo, en su forma de ver la vida. Este tipo de petición es quizás la más silenciosa y también la más peligrosa, porque no se trata de hacer un favor o de ceder un poco en una discusión. Se trata de ir cediendo partes de tu identidad, de silenciar tu autenticidad, de adaptar tu forma de ser para no incomodar, para no decepcionar, para no ser abandonado. Carl Jung escribió extensamente sobre el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en quien realmente eres, liberándote de las máscaras que el mundo espera que uses. Cuando aceptas cambiar tu esencia para agradar, te alejas radicalmente de ese proceso. Te conviertes en un personaje que busca ser querido, aprobado, validado, a costa de tu verdad. Estas peticiones pueden presentarse así. Es que eres muy intenso. Deberías relajarte más. ¿Por qué no te comportas como los demás? Te quiero, pero si fueras un poco más como otra persona. Tú podrías tener más éxito si cambiaras tu forma de ser, y poco a poco empiezas a dudar de ti mismo. ¿Estoy siendo demasiado? ¿Soy inadecuado? ¿Debo suavizarme, esconder mi pasión, callar mis opiniones? Esa duda constante es una forma de autoabandono. Jung diría que aquí actúa la sombra colectiva, esa parte de la sociedad que impone una norma, una idea de lo que está bien o mal ser, y castiga la diferencia, la autenticidad, lo genuino. Si no encajas, eres incómodo, y si eres incómodo, eres excluido. Aceptar este tipo de pedido es como ir apagando la luz de tu alma para no molestar a nadie con su brillo. Pero hay un costo alto. Cuando te alejas de tu esencia,
el alma se entristece. Aparecen síntomas psíquicos, angustia, ansiedad, insatisfacción crónica que muchas veces son mal interpretados, pero en realidad son señales claras. Te estás traicionando. Entonces, ¿cómo proteger tu esencia? Primero, reconociendo cuáles partes de ti has ocultado o minimizado para complacer. Segundo, dándote permiso para existir tal como eres, incluso si eso incomoda a otros. Y tercero, recordando que las personas que realmente te aman, te quieren por lo que eres, no por lo que proyectan que deberías ser. Puedes decir, entiendo que eso es lo que te gustaría, pero yo no soy así, y no voy a cambiar mi esencia para complacer a nadie. No es arrogancia, es integridad. Jung creía que solo cuando dejamos de actuar para los demás y empezamos a vivir desde el centro de nuestro ser, iniciamos de verdad el camino hacia la libertad interior. Y sí, puede que al hacerlo pierdas algunas personas, pero también atraerás otras, aquellas que vibran con tu autenticidad. Y lo más importante, te recuperarás a ti mismo. Ahora que hemos identificado cómo los otros pueden pedirte que seas quien no eres, llegamos a la quinta y última petición, una de las más emocionalmente manipuladoras, cuando esperan que priorices constantemente sus sentimientos por encima de los tuyos. Quinta petición, priorizar los sentimientos de los demás sobre los tuyos. Cuando llegamos a este punto, estamos frente a uno de los mecanismos más insidiosos en las relaciones humanas. El constante pedido de que pongas las emociones, deseos y necesidades de los demás por encima de las tuyas. Este tipo de peticiones, quizás, el más difícil de identificar y también el más doloroso, porque toca lo más profundo de nuestra naturaleza, el deseo de ser amados y aceptados. A menudo, este pedido no se formula de manera explícita, sino que se esconde bajo la forma de un sufrimiento emocional o una queja velada. Las personas que hacen este tipo de peticiones no necesariamente son malas o manipuladoras. A menudo están atrapadas en su propio dolor y buscan que tú lo alivies. Sin embargo, esto no justifica la sobrecarga emocional que puede generar. Carl Jung hablaba de la importancia de reconocer y respetar nuestros propios sentimientos, de no dejar que los de los demás nos arrollen. En su visión, la individuación implica ser capaz de integrar nuestras emociones y necesidades sin sacrificar nuestra autenticidad en favor de otros. No se trata de ser egoísta, sino de ser honesto contigo mismo. Este tipo de peticiones aparece de diversas formas. Yo necesito que me apoyes, aunque tú también estés mal. No entiendo cómo puedes hacer eso si sabes lo que me está pasando. Sé que tú también tienes tus problemas, pero ahora yo los tengo más graves. ¿Por qué no te sacrificas por mí? Yo lo haría por ti. Y en todas estas frases hay un mensaje implícito. Tus emociones no son tan importantes como las mías. Aceptar este tipo de demandas es peligroso, porque, con el tiempo, te acostumbras a postergar tus propios deseos y sentimientos para que los demás se sientan mejor. Empiezas a vivir para los demás, a hacer todo lo posible por evitar confrontaciones o malestares emocionales, y terminas perdiéndote en el proceso. Jung alertaba que este tipo de sacrificio continuo no solo daña tu bienestar emocional, sino que termina por generar resentimiento. El alma necesita ser escuchada, respetada y nutrida. Si constantemente priorizas el bienestar de los otros a costa del tuyo, tu energía se disipa, tu identidad se desdibuja, y en su lugar queda una versión de ti misma que ya no te reconoce. ¿Cómo romper con este patrón? Primero, reconociendo que tu bienestar es igualmente importante que el de los demás. Segundo, aprendiendo a poner límites claros cuando sientas que estás cediendo demasiado. Y tercero,
recordando que el amor verdadero no exige sacrificio constante. El amor genuino es el que respeta tanto las emociones de uno mismo como las de los demás. A veces es necesario decir: entiendo que necesitas apoyo, pero también necesito cuidar de mí mismo. Esta afirmación no es egoísta, es un acto de autorreconocimiento. Jung enseñaba que solo cuando somos capaces de integrar nuestras propias emociones y poner en práctica límites saludables, podemos tener relaciones auténticas y equilibradas. Recuerda, el amor que se da desde el sacrificio constante no es un amor sano, es una forma de autoabandono. Amar a los demás no debe significar perderse a uno mismo. Con esta comprensión podemos finalmente establecer los límites necesarios para proteger nuestra salud emocional sin sentirnos culpables por cuidar de nuestro propio ser. Conclusión: la importancia de reconocer y establecer límites. Hemos llegado al final de este recorrido, un viaje en el que exploramos 5 peticiones peligrosas que, a menudo de manera sutil, pueden drenar nuestra energía, confundir nuestra identidad y alejarnos de lo que realmente somos. Hemos visto cómo, en nuestras relaciones, es fácil caer en la trampa de asumir responsabilidades que no nos corresponden, de ceder nuestros recursos sin recibir nada a cambio, de intervenir en conflictos ajenos, de cambiar nuestra esencia para agradar a los demás y, finalmente, de priorizar siempre los sentimientos de los otros por encima de los nuestros. Pero ahora, con esta comprensión, hemos dado el primer paso crucial: reconocer estas dinámicas. La conciencia es el primer paso hacia el cambio. Jung decía que no podemos transformar lo que no somos capaces de reconocer. Y cuando se trata de nuestras relaciones y la forma en que nos posicionamos en ellas, reconocer estos patrones es el comienzo de nuestra liberación. El siguiente paso es establecer límites. Y aunque esta palabra a menudo suena sencilla, en realidad es uno de los actos más poderosos que podemos hacer por nosotros mismos. Establecer límites no es ser egoísta, como a veces nos hacen creer, sino ser responsables de nuestro propio bienestar emocional. Es un acto de autocompasión, de amor propio, porque tal como lo explicaba Jung, para poder dar amor y cuidado a los demás, primero debemos tenernos a nosotros mismos. El establecimiento de límites claros no solo es esencial para nuestra salud emocional, sino también para nuestras relaciones. Cuando no establecemos límites, permitimos que otros definan cómo debemos sentirnos, actuar y reaccionar, lo que inevitablemente nos lleva a una desconexión de nuestra verdadera esencia. Sin embargo, cuando somos capaces de poner límites saludables, estamos diciendo: yo soy importante, mis emociones son importantes y merezco ser tratado con respeto. El proceso de establecer límites puede ser desafiante al principio, especialmente si hemos estado acostumbrados a ceder constantemente. Pero, como nos enseñó Jung, el camino hacia la individuación, la realización de nuestro verdadero ser, solo es posible cuando somos capaces de ser auténticos, de vivir desde nuestro centro, sin ceder ante las expectativas externas. ¿Cómo? Empezar. Primero, debes ser honesto contigo mismo. ¿Dónde sientes que tus límites han sido violados? Reflexiona sobre las situaciones que te generan incomodidad, agotamiento o frustración. A menudo, esos son los momentos en los que tus límites han sido cruzados. Segundo, aprende a decir no de manera firme pero compasiva. El no es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia el otro. No necesitas justificarlo constantemente. Y tercero, mantén una comunicación clara y directa. Explica a los demás, ¿por qué necesitas poner esos límites? Y recuerda que no tienes que pedir permiso para cuidar de ti mismo.
El verdadero desafío radica en que, al principio, es probable que te enfrentes a resistencia. Las personas a menudo no están acostumbradas a que pongas límites, especialmente si has sido alguien que siempre ha dado sin cuestionar. Pero a medida que te mantienes firme, los demás aprenderán a respetar tu espacio emocional y tú recuperarás el control sobre tu vida. Establecer límites también significa dejar ir el miedo al rechazo. Reconoce que, a veces, las personas se alejarán cuando empieces a cuidar más de ti mismo. Sin embargo, aquellos que realmente te valoran, aquellos que están alineados con tu verdadero ser, serán los que respeten tus límites y continúen a tu lado. Y esa es la verdadera esencia de las relaciones sanas, el respeto mutuo. Recuerda lo que Jung nos enseñó. La autenticidad es la clave para vivir una vida plena. No es posible ser auténtico si constantemente estamos adaptándonos a las expectativas de los demás. Solo cuando somos capaces de establecer límites y vivir desde nuestra verdad, podemos encontrar la paz interna y atraer las relaciones que realmente merecemos. Así que, a partir de ahora, cuando enfrentes una de esas 5 peticiones peligrosas, hazte esta pregunta: ¿este pedido respeta mis límites? Si la respuesta es no, recuerda que está bien decir no y proteger lo más valioso que tienes, tu paz interior. Los límites no son una barrera, son un puente hacia una vida más equilibrada, auténtica y plena.